Ecuador ha tenido una circunstancia económica difícil antes del coronavirus. Incluso algunos han señalado que el coronavirus le llegó antes a la economía ecuatoriana por el manejo económico. En medio de eso, el gobierno pagó 320 millones de la deuda externa a cambio de supuestamente recibir en las próximas semanas 2.000 millones. No ha llegado ni un centavo todavía. ¿Cómo se entiende y cómo impacta esta situación del pago de la deuda externa a la esperanza de que le lleguen 2.000 millones cuando hay una crisis emergente y no se han resuelto los problemas fundamentales? Mira, esta crisis que no la creó el gobierno, y es la crisis más grande de la historia de la humanidad, al menos en tiempos recientes, solo comparable probablemente con la peste negra en el siglo XIV. Es la más grave en historia del Ecuador, al menos historia contemporánea. No la creó el gobierno, eso es claro, pero nos encontró en la peor situación posible, porque no teníamos gobierno. Lo dijimos, Ecuador quedó descerebrado. Teníamos un gobierno de muerte clínica, con muerte clínica desde las protestas de octubre, cuando lo salvaron in extremis los indígenas, pero que ya no tenía ninguna autoridad ese gobierno. No hay liderazgo, no hay credibilidad, no hay nada, no hay presencia. Un presidente escondido, un vicepresidente que es el tercer vicepresidente en estos 3 años de gobierno, cuyo único mérito es ser un muchacho de buena cuna y que está haciendo relaciones públicas, no tiene pensamiento estratégico, no conoce el tema. Nos encontró con un sistema de salud destrozado. Lo mucho que habíamos hecho, aunque faltaba mucho por hacer, dijeron que era populismo. Acuérdate que criticaron que hubiéramos hecho hospitales de 500 camas. Gracias a esos 3 hospitales de 500 camas, Guasmo, Montesinaí y Los Ceibos, es que está sobreviviendo gente en Guayaquil, ¿no? A pesar de que muchos están muriendo, pero qué irresponsabilidad. Votaron como 12.000 personas del sistema de salud. Entonces nos encontró con un sistema de salud ya terriblemente debilitado y nos encontró ya con una economía destrozada, en recesión, con graves desequilibrios económicos en diferentes sectores, sector externo, por ejemplo. Eh, entonces, somos mucho más vulnerables para enfrentar esta pandemia que, te insisto, no la creó el gobierno, pero nos encontró en una peor situación y la respuesta ha sido terrible. Que se paguen esas condiciones, cuando no hay ni mascarillas para los médicos, cuando no hay comida para las familias en las casas, cuando no hay respiradores. 324 millones de deuda externa es criminal, es criminal. Y fíjate la contradicción, y lo asumimos como normal. No tiene nada de normal, no tiene por qué ser así. Que se pague deuda externa ni que se discuta aquello, pero que se suspendan las elecciones el próximo año para ahorrar 145 millones que todavía no hay. O sea, ¿te imaginas un país democrático suspender elecciones? Pero eso no hay problema en proponer, pero no pago de deuda externa es ser populista. Que no se le pague a la gente su salario, ya, eso no hay problema, pero atrasarnos en el pago de la deuda externa, eso es imposible. Eso es pura ideología, pura política, puros intereses creados. Dicho sea de paso, los tenedores de deuda no son gringuitos, son ecuatorianos, es la banca ecuatoriana, que para pagar sería un gran negocio, que nos demos 324 millones y nos presten 2.000. Pues resulta que se está pagando 324 millones a los tenedores de bonos, mercado de bonos, y los 2.000 millones van a venir del Fondo Monetario y organismos multilaterales, no están relacionados, no tienen nada que ver. Colombia está pidiendo 11.000 millones al Fondo Monetario por la situación económica que están enfrentando. Eso es lo que se debió hacer desde un inicio. No vamos a salir de esto sin ayuda internacional y no vamos a salir de esto si no posponemos el pago de la deuda externa. Entonces, si es que eso ocurriese, si hubiese una integración regional, un acuerdo político continental o por lo menos regional para el no pago de la deuda externa, ¿qué implicaría eso para la economía de nuestros países? Es decir, ¿es posible que con no pagar la deuda externa sea suficiente para salir de la peor tragedia económica sanitaria o qué medidas más se deben tomar? No es suficiente de ninguna manera, hay que echar los cálculos, pero Ecuador tenía programado pagar cerca de 6.000 millones en deuda externa. Estamos hablando de deuda externa porque son dólares que salen. Deuda externa, interna, que es minoritaria con este gobierno por las torpes leyes que hicieron, porque antes no financiaba mucho el Banco Central y eso era deuda interna, queda en el país, queda como circulante, entonces no es recesivo, no genera desequilibrio, salida de divisas. Entonces, el servicio de deuda externa era cerca de 6.000 millones de dólares, se han pagado unos 2.000, nos quedan 4.000 por pagar. Eso no se debe pagar y no se puede pagar. ¿Qué significa? Que no vendrá más financiamiento, al menos normal, pero no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos sin precedentes. Además, no vendrá, no vendrá más financiamiento en tiempos normales, pero en este momento el flujo negativo, es más lo que pagamos que lo que recibimos. Entonces salimos ganando, no es hacer trampa, estamos ante un motivo de fuerza mayor y luego hay que recurrir a los organismos internacionales. El Fondo Monetario puede emitir una especie de dinero, que es una moneda contable, que se llama derechos especiales de giro, que sirven como reserva, dan liquidez a los países. Lo hizo en el 2009, por la crisis del 2008-2009,
tiene que hacerlo nuevamente, pero mucho, en mucho mayor cantidad, y tendrán los países ricos que además de perdonar o prorrogar, flexibilizar las deudas bilaterales, hacer un fondo común para ayudar a los países pobres con mayores dificultades económicas. Si algo nos enseña este virus, es que todos vivimos en el mismo planeta. Ojalá que entienda esto la humanidad y los ricos de mi tierra, los ricos de la tierra, que si no es por humanidad, por egoísmo, me conviene que estén bien el resto, que no se enfermen los pobres, porque pueden enfermarse de un virus que no hace diferencia entre ricos y pobres y mira los asustados que están ahora. Entonces, que esto nos enseñe a que somos interdependientes y para salir de esta gravísima crisis sin precedentes se requieren acciones globales, acciones solidarias y se requiere coordinación, acción colectiva. Claro, pero también lamentablemente ya no existe la UNASUR, había una instancia de la UNASUR para atender el tema de salud, se eliminaron, se desbloquearon, se desmontaron políticas públicas de salud para, no solamente para emergencias, sino para la prevención. Si esto no existe, entonces, presidente, la propuesta sería que se retome eso, habrá capacidad de asimilación, de aprendizaje de estas circunstancias para devolverle al Estado lo que algunos reclaman desde la beneficencia y desde la caridad. ¿O es que vamos a volver a lo mismo y será el neoliberalismo más depredador el que se imponga después de salir del coronavirus? Mira, Orlando, estamos cosechando, sobre todo en Ecuador, lo que sembramos 3 años. 3 años, un gobierno traidor, inepto, fue apoyado por todos los poderes fácticos, la prensa, grupos económicos, el resto de partidos políticos, solo para destruir a Correa y al correísmo porque éramos la principal fuerza política. Y hay gente que entiende la política de esa manera, qué espacios ganar, qué elecciones ganar, qué poder tener. Para nosotros la política es sacar a nuestro país de la miseria, alcanzar el desarrollo tan deseado. Después de 2 siglos como República Independiente y seguimos subdesarrollados. Entonces, pero para que no gane Correa, que le ganábamos todo, todos se unieron y apoyaron un gobierno que al principio demostró, además de inmoral, falta de ética, traidor, rompió el pacto social que significa la democracia, echando el programa ganador a la basura, con el cual la situación sería muy diferente, y adoptando el programa perdedor neoliberal. Además, incompetente, terriblemente cuestionado, con casos de corrupción concretos que no se investigan, pero taparon todo. Tú lo dijiste en un artículo, ¿no? O perdón, fue Francisco Herrera, ¿no? Lo peor que nos pasó fue el silencio de la prensa. Aquí estamos cosechando lo que se sembró. Estamos rodeados de ineptos, no hay institucionalidad, no hay capacidad de reacción. Parte de esa cosecha fue la destrucción de UNASUR, aunque no lo hizo solo Ecuador, fue a nivel sudamericano con presidentes retrógrados, porque antes la integración no distinguía entre derecha e izquierda. Nosotros fundamos UNASUR con Álvaro Uribe, con Alan García, después continuó con Piñera y no había ningún problema. Solo a esta gente se le ocurrió que la UNASUR era un invento de la izquierda y había que destrozarla. Bueno, UNASUR tenía el Consejo de Salud, UNASUR tenía el Instituto de Salud de UNASUR en Río de Janeiro. Cuando vino la epidemia, gripe porcina del 2009, se reunieron enseguida los ministros de salud en Río de Janeiro y tuvimos una estrategia regional de respuesta y nos fue bastante bien. Se empezaron a comprar las medicinas en conjunto para abaratar sensiblemente costos, hacer investigaciones sobre medicina tropical, etcétera. Todo fue tirado a la basura. Y esto refleja un problema mayor. El neoliberalismo ultranza. Todo lo que sea coordinación, acción colectiva, no sirve para nada, es el individualismo, yo solito buscando mi bienestar, la mano invisible logra el mayor bienestar social. Ahí están las consecuencias de esa estupidez, porque es obvio que los seres humanos somos interdependientes. La teoría del mercado te dice, no, mi acción recae sobre mí mismo, solo por excepción recae sobre el otro, eso se llama externalidad, es una falla de mercado. No, solo por excepción no recae sobre el otro. Estamos en un sistema complejo, la sociedad humana, diversos, interconectados, interdependientes, adaptativos, ¿no? Emergentes, eso significa que pueden cambiar las cosas cualitativamente de un momento para el otro. Es decir, no es que si sube la temperatura, aumenta el calor, la temperatura del agua sube 15, 20, 30, 80, 100, 150, no. Después de 100 se evapora, cambia cualitativamente. Así es la sociedad humana, ¿no? Entonces, pero nos convencimos del otro y que el individualismo y no hay que coordinar, no hay que acción colectiva, habemos resuelto todos los problemas, ahí están las consecuencias. Y una de las fallas graves es que la globalización neoliberal buscó hacer un gran mercado mundial, pero no una gran sociedad mundial. No tenemos mecanismos de gobernanza a nivel mundial, no tenemos mecanismos de coordinación fuertes. La Organización Mundial de Salud algo hace, pero mecanismos de coordinación fuertes, por ejemplo, a nivel de salud, para evitar riesgos como el que estamos viendo, que venga un virus microscópico y ponga en peligro la existencia de la propia humanidad. Entonces, yo creo que el mundo va a cambiar y espero para mejor, ¿no? No creo, esto ha cuestionado muchos paradigmas,
y la cuestión es esta: retomar la capacidad de acción colectiva. Eso significa a nivel nacional el Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad. Significa valorar la política, que es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones. Y lo mismo extrapolado a nivel global. Necesitamos institucionalidad y gobernanza a nivel global. Claro, pero ahí hay una cosa que es interesante también reflexionar y para terminar, presidente, muchos líderes, muchos expertos, incluido el presidente del Ecuador en su momento, Rafael Correa, planteó que el futuro de la humanidad es el futuro de los bloques regionales. ¿Esto se reactiva? ¿Es posible actualizar los BRICS, UNASUR y que la propia Unión Europea tome otro sendero, tome otro rumbo para poder encaminar a la humanidad hacia el bienestar y no precisamente solamente el enriquecimiento de unos pocos? Esa propuesta de bloque no contradice lo que te estoy diciendo de una gobernanza mundial, por el contrario, la fortalece. Vamos a tener mayor capacidad para esa acción colectiva, mayor coordinación, mayor voz del bloque latinoamericano en el concierto internacional. Nuestra propuesta era que se laxe el bloque latinoamericano y que la OEA quede como un espacio para procesar conflictos, coincidencias entre el bloque latinoamericano y el bloque norteamericano. No quiero gastar el tiempo explicando, pero imagínate que un problema entre Nicaragua y Costa Rica tenga que ir a ser discutido a Washington. Es un absurdo. Entonces, no contradice esa propuesta. Y yo creo que tenemos que ir a esos bloques latinoamericanos para el interior, crear esa identidad latinoamericana, crear institucionalidad latinoamericana, crear ese fondo de reserva latinoamericano, crear ese banco latinoamericano, crear, ¿por qué no?, una moneda común latinoamericana como la Unión Europea. Y es con esa identidad latinoamericana, porque la Unión Europea son 28 países distintos en todo. Ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. 28 países con diferentes historias, hace unas décadas se mataban por decenas de millones, diferentes sistemas políticos, diferentes culturas, diferentes lenguas. En cambio, nosotros tenemos todo en común. Nosotros tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto. Claro que sí. Muchísimas gracias, presidente. Un abrazo y, por supuesto, la solidaridad, el respeto de parte de Telesur y en lo personal también el respeto, la admiración y el cariño de siempre. Muchas gracias, Orlando. Un fuerte abrazo a la patria grande y cuídense, por favor, cuídense. Muchísimas gracias al presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, quien además, por supuesto, a propósito de la persecución y el objetivo de la proscripción política, sigue en Bruselas, evidentemente respetando las normas, las leyes y por supuesto la esperanza también de todos de que esto se resuelva por la vía democrática. No caben las proscripciones políticas a partir de la venganza y el odio, sino de la justicia, de la verdadera justicia. Así como con Lula, con Evo, con Cristina, se han hecho estas cosas y la reivindicación histórica está a la puerta de este siglo, obviamente también esperamos que esto ocurra en Ecuador, porque de